Plasma Lab los saluda y le da la bienvenida a su curso online de la óptima preparación del plasma rico en plaquetas. En este primer módulo vamos a desarrollar los siguientes temas. La activación plaquetaria, que es un punto clave o el pilar y es la base del tratamiento del plasma rico en plaquetas. Vamos a ver qué condiciones clínicas del paciente pueden activar a las plaquetas antes de ser aplicadas y vamos a ver qué es la activación plaquetaria. Vamos a proseguir con el curso y nos vamos a la primera diapositiva. En esta diapositiva podemos observar un cuadro. Este cuadro es sacado del PubMed, que es un buscador médico que colecta los principales estudios realizados con respecto al plasma rico en plaquetas. Esto es un consolidado que redacta los estudios que se desarrollaron de los años 50 hasta la actualidad. ¿Y qué podemos observar y qué nos llama la atención en este cuadro? Nos llama la atención que en los años 50, 60 y 70 hay una escasez de estudios o se han realizado estudios mínimos que no sobrepasan ni los 100 estudios por año, debido a que no se conocían las propiedades benéficas de las plaquetas. A raíz o a partir de los años 70 y gracias a él, al doctor Eduardo Anitoa, que es un médico español que se encargó de desarrollar o descubrir y comunicar al mundo sobre las propiedades del plasma rico en plaquetas. ¿Y cómo realizó o cómo se dio cuenta de las propiedades de las plaquetas? Cuando él se dedicaba a atender a sus pacientes, notó que en ciertos pacientes presentaban un sangrado excesivo o un sangrado exagerado. A estos pacientes colectó o extrajo una cantidad determinada de sangre venosa en tubos especiales, tubos que contenían un anticoagulante que es el citrato de sodio al 3,2%. Procesándolos de una manera adecuada por métodos de centrifugación, logró separar esta sangre venosa en sus tres componentes, en los glóbulos rojos, los leucocitos y las plaquetas. Colectó la zona de plasma rica en plaquetas o rico en plaquetas, los activó con cloruro de calcio al 10% y formó un coágulo. Este coágulo aplicó al nicho ulceroso de la extracción dental, cubriendo el alvéolo dentario. Y notó que estos pacientes sangraban menos, tenían menos riesgo de infección y manifestaban que no sentían mucho dolor. Es así que se inició o se empezó a estudiar con más o con mayor frecuencia sobre los factores de crecimiento plaquetarios y podemos ver que hay un pico de crecimiento a partir de los años 70 con respecto a factores de crecimiento. Tal es así que si podemos ver los estudios realizados en el año 2014 llegan a ser 505 estudios realizados en ese año dentro de estudios experimentales, metaanálisis, estudios retrospectivos, prospectivos. Sigamos con la exposición. Este es el famoso tubito ya procesado post-centrifugación de citrato de sodio al 3,2%. Este tubo no es un tubo cualquiera. Tiene una concentración de un anticoagulante especial llamado citrato de sodio. Puede haber en dos presentaciones este anticoagulante, citrato de sodio al 3,2% y citrato de sodio al 3,8%. El anticoagulante recomendado por la Sociedad Americana de Hemostasia y Trombosis es el citrato de sodio al 3,2% en una proporción de 1 de anticoagulante con 9 porciones de sangre venosa. ¿Y cómo actúa este anticoagulante cuando se mezcla con la sangre venosa? Este anticoagulante capta o atrapa los iones calcios presentes en la sangre venosa y los inactiva formando un compuesto conocido como quelato. Al formar este quelato, el calcio queda inactivo y las plaquetas no se activan, conservando su función y su estructura. Entonces,
Por consiguiente, podemos decir que el anticoagulante contenido en los tubos de citrato de sodio tipificados por las LCI con color celeste inactivan a las moléculas de calcio que están en la sangre venosa. Por consecuencia, preservan la función y estructura plaquetaria. Una vez centrifugado, podemos observar tres zonas muy diferenciadas. La zona de glóbulos rojos, una capa fina que se puede observar aquí, que es los leucocitos, capa leucocitaria o conocida como Boficoat, y una zona plasmática. Esta zona plasmática se divide en tres zonas hipotéticas. Zona de plasma rico en plaquetas, zona de normal, de cantidad normal en plaquetas, y una zona de cantidad pobre en plaquetas. Podemos decir, o por consecuencia, podemos decir que la zona que a nosotros nos interesa es la siguiente, esta zona de plasma rico en plaquetas. ¿Y para qué nos sirve esta zona de plasma rico en plaquetas? Nos puede ser útil para atenuar las líneas de expresión facial, no para desaparecer, sino para atenuar en un 50 o 60% en algunas oportunidades. También nos sirve para tratar casos de alopecia androgénica, siempre y cuando teniendo como requisito universal que el paciente presente folículo piloso. Si el paciente no presenta un folículo piloso, por más plasma rico en plaquetas que se le aplique, no vamos a obtener resultados. Además de que el paciente tenga que presentar un cuadro de alopecia androgénica, tenemos que descartar enfermedades secundarias que pueden estar llevando a una pérdida del cabello, como es el caso de un hipotiroidismo. También nos sirve para tratar casos quirúrgicos, como es el caso de una úlcera corneal neurotrófica, una úlcera ubicada en la córnea por lesión del quinto par craneal, produciendo un cuadro de fondo de ojo seco y por consiguiente cuadros de úlceras corneales resistentes a tratamiento. Y una opción para tratar estos casos podría ser un coágulo de plaquetas. También podemos tratar pie diabéticos, úlceras diabéticas en estadios avanzados, ya que tenemos que tener en cuenta que estas plaquetas presentan dentro de su estructura gránulos. Tres tipos de gránulos: los gránulos alfa, los gránulos lisosomales y los gránulos densos. A nosotros, para el tratamiento de factores de crecimiento, nos importan los gránulos alfa, porque dentro de ellos están contenidos los factores de crecimiento, que dentro de los factores de crecimiento tenemos que rescatar al factor estimulante de la angiogénesis, que es muy útil para tratar úlceras de pie diabético. También es importante recalcar que se han visto estudios con muy buenos resultados que se han podido tratar a pacientes con osteoartritis y osteoartrosis. Pacientes que presentan cicatrices o heridas quirúrgicas. También se han visto buenos resultados en pacientes que presentan quemaduras. Esta es la zona que es la zona importante para tratar los casos antes mencionados. Tenemos el tubito centrifugado. Este tubito centrifugado, como ya les mencioné en las separatas anteriores, tenemos una zona de glóbulos rojos, una zona o una capa leucocitaria y una zona plasmática. ¿No me entienden? Les pongo un gráfico. Este gráfico representa la imagen que se encuentra a su izquierda. La parte inferior, que son los glóbulos rojos, que están representados con estas imágenes, que son glóbulos rojos, que son discos bicóncavos. La zona o la capa leucocitaria, conocida como Buffy-Coat, que se encuentran o se representan por los leucocitos en un 4%, y la zona plasmática. Esta zona plasmática se divide en tres zonas: zona de plasma rico en plaquetas, zona de plasma normal en plaquetas y zona pobre en plaquetas. Y corresponde al 55% del componente sanguíneo. Y en esta zona, que es la zona de plasma rico en plaquetas, vamos a encontrar a nuestra estrella o a nuestro actor principal de la clase, que son las plaquetas. Esta zona es la zona de plasma rico en plaquetas. Siguiente,
En esta diapositiva nos encontramos en el torrente circulatorio. Podemos observar que hay presencia de hematíes, hay presencia de leucocitos y hay presencia de plaquetas. A estas plaquetas las estamos viendo por fuera, que son especie de discos o platos, de ahí deriva su nombre plaquetas, pero quiero ser más minucioso y más exquisito. Le voy a tomar una fotografía electrónica, y podemos observar la siguiente estructura. Una célula que no presenta núcleo, un organismo acelular, pero presenta estructuras de forma circular, que se le conoce como gránulos. Estos gránulos están divididos en tres tipos de gránulos: en gránulos alfa, gránulos densos y gránulos lisosomales. A nosotros, para ofrecer el tratamiento de plasma rico en plaquetas, nos importan los gránulos alfa. Estos gránulos alfa van a estar llenos o van a contener los factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento que están contenidos en los gránulos alfa son los siguientes, como pueden ser factor de crecimiento derivado de las plaquetas, el factor de crecimiento transformante beta, el factor de crecimiento epidérmico o epitelial, el factor de crecimiento del endotelio vascular, factor de crecimiento fibroblástico ácido-base y factor de crecimiento insulino tipo 1. Aquí faltan detallar muchísimos más factores de crecimiento, como es el factor crecimiento estimulante de la angiogénesis. Estos factores de crecimiento contenidos en los gránulos alfa de las plaquetas no son otra cosa más que mensajes intercelulares. Son mensajes contenidos en las plaquetas que van a ir a otra célula para comunicarles o para decirles que hagan una acción específica. Sigamos con la clase. ¿Qué es el plasma rico en plaquetas? Como les dije, el plasma rico en plaquetas es tratar de concentrar la mayor cantidad de plaquetas en una porción mínima. ¿Qué quiero decir con esto? Si un paciente viene con un conteo basal de plaquetas de 350.000 y nosotros por medios de centrifugación logramos obtener 450.000, el simple hecho de aumentar la cantidad basal de plaquetas, estamos hablando de plasma rico en plaquetas. Pero esto no quiere decir que este plasma rico en plaquetas tenga un efecto terapéutico. Para nosotros saber o estar con plena seguridad de que este plasma rico en plaquetas tenga un efecto terapéutico, tenemos que llegar a sobrepasar las 800.000 plaquetas por centímetro cúbico. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que duplicar o triplicar. Puntos claves para el tratamiento del plasma rico en plaquetas. Tenemos que saber cuánto es el tiempo de vida media de una plaqueta. Es de 7 a 10 días dentro de condiciones fisiológicas, dentro de nuestro organismo. Si nosotros extraemos la sangre en los tubitos de citrato de sodio, el tiempo de vida media de las plaquetas dentro del tubo es aproximadamente 24 horas. Si nosotros centrifugamos, el tiempo de vida media o de viabilidad de los factores de crecimiento solo llega a 15 minutos. Si nosotros sacamos la porción de plasma rico en plaquetas en una jeringa, la activamos, el tiempo de viabilidad de los factores de crecimiento solo son de 3 a 5 minutos. Si pasamos estos tiempos, los factores de crecimiento se desvanecen o pierden efectividad alguna. El valor normal de las plaquetas en sangre es de 150.000 a 300.000 plaquetas por microlitro. Quiere decir que si yo extraigo, centrifugo y sobrepaso estos valores, ya estaría hablando de plasma rico en plaquetas. Y para llegar a tener un efecto terapéutico, tendría que pasar de las 800.000 plaquetas por microlitro. Sigamos. Volviendo a repasar,
y hacer énfasis, podemos observar a una plaqueta en un diagrama. Podemos observar los gránulos alfa, donde se encuentran los factores de crecimiento. Podemos observar los gránulos densos y los gránulos lisosomales. Para nuestro tratamiento o para la obtención del plasma rico en plaquetas con factores de crecimiento, a nosotros nos interesa los gránulos alfa. Una foto más que nos muestra que las plaquetas dentro de su estructura carecen de núcleo, pero tienen diferentes tipos de gránulos. Y a nosotros nos interesa los gránulos alfa, que van a contener nuestros factores de crecimiento. ¿Qué son los factores de crecimiento? Los factores de crecimiento son mensajes intercelulares que van de una célula a otra y llevan consigo un mensaje para que esta célula receptora o esta célula blanca realice una determinada función. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la terapia de PRP para atenuar líneas de expresión facial, nosotros sabemos que en nuestro epitelio o en nuestra piel presentamos fibroblastos y nosotros presentamos arrugas porque estos fibroblastos han dejado de producir colágeno. ¿Y qué hace esta terapia de plasma rico en plaquetas? Colectamos el mayor número de plaquetas y dentro de este número de plaquetas tenemos una serie de factores de crecimiento que al ser activados van a liberar sus factores de crecimiento y van a ir a la célula blanco, que en este caso sería el fibroblasto. Este fibroblasto va a recibir la señal y va a producir un efecto, que en este caso sería la producción de colágeno. Como podemos observar en la imagen izquierda, que podemos ver una célula azul, que en este caso sería la plaqueta, conteniendo sus factores de crecimiento. Al momento de activarla, puede ser con cloruro de calcio al 10% o gluconato de calcio, van a liberar sus factores de crecimiento, que en este gráfico estarían representados por los pequeños puntos azules. Estos puntos azules van a ir en su célula blanco, que sería el fibroblasto, en el gráfico representado con una célula de color amarilla con núcleo rojo. El fibroblasto recibe estos factores de crecimiento, capta los mensajes y produce el colágeno. Es así como nosotros vamos a llevar o vamos a desarrollar la producción de colágeno por los fibroblastos estimulados por las plaquetas. Siguiente, podemos ver otra plaqueta y recalcando los principales factores de crecimiento plaquetarios. Podemos observar en la imagen de la izquierda plaquetas sin activar que contienen sus gránulos alfa y por ende contienen sus factores de crecimiento, en la imagen de la derecha podemos observar plaquetas sin gránulos ya activadas. Ustedes se preguntarán por qué yo hago énfasis en plaquetas sin activar o en plaquetas activadas. Es muy importante esto, ya que les puedo poner el siguiente ejemplo. Nosotros al momento de extraer la sangre colocamos una ligadura. Si nosotros sobrepasamos el tiempo de 2 minutos con esta ligadura, nuestro endotelio vascular libera una sustancia que es la tromboplastina tisular o el factor tisular. Este factor tisular actúa o interactúa con las plaquetas produciendo una activación plaquetaria dentro de nuestro organismo. Por ende, nosotros cosecharíamos plaquetas vacías, como se ilustran en la imagen B. Si cosechamos plaquetas vacías, no tenemos factores de crecimiento y al no tener factores de crecimiento, no nos va a resultar ningún tipo de terapia que queramos realizar. Tal es así el ejemplo de la estimulación del fibroblasto en rostro. Si nosotros no tenemos factores de crecimiento, el fibroblasto no va a recibir los mensajes y no va a producir colágeno. Otro ejemplo, si nosotros no le hacemos una buena anamnesis al paciente, como por ejemplo que tenga que venir en ayunas de 6 a 7 horas y restricción de alimentos lácteos, este consumo de alimentos, consumo de carbohidratos
y específicamente los lácteos te activan a las plaquetas y usted estaría cosechando plaquetas activadas sin factores de crecimiento, y nosotros tenemos que cosechar plaquetas sin activar llenas de factores de crecimiento. Otro ejemplo, pacientes que estén consumiendo aspirina, paracetamol, ibuprofeno, los AINES en general, activan a las plaquetas o te dan plaquetas de mala calidad, y estaríamos cosechando plaquetas como la imagen B, sin factores de crecimiento o plaquetas vacías. Aquí una imagen de cómo es la activación plaquetaria. La plaqueta recibe cualquier estímulo y se activa, cambia de estructura a una forma estrellada y libera sus gránulos alfa y gránulos denso, por ende se queda una plaqueta vacía. Tenemos una imagen más, la imagen de la izquierda, una imagen circular que representa una plaqueta que contiene sus diferentes tipos de gránulo. Los gránulos alfa, que están representados por estas vacuolas azules, y los gránulos densos. Estos gránulos alfa contienen los factores de crecimiento. Si estos gránulos o esta plaqueta recibe estímulos antes de tiempo, se activa. Al activar, liberan sus factores de crecimiento, como podemos observar en la imagen de la derecha. Liberan factores de crecimiento representada por pequeños puntos verdes. Y si liberan sus factores de crecimiento dentro de nuestro organismo, estaríamos cosechando plaquetas sin factores de crecimiento y plaquetas ya activadas. Para que me puedan entender, les tengo un video que representa cómo es la activación plaquetaria. Este video nos muestra cómo es la activación plaquetaria. In a first step towards clot formation, esta plaqueta ha recibido un estímulo o podemos poner de ejemplo que el brazo ha sido ligado por más de 2 minutos. Al ser ligado el brazo por 2 minutos para la extracción sanguínea, platelets are recruited to the site of vessel injury by now exposed molecules of the vessel wall, such as collagen and von Willebrand factor. This factor mediates the linking of platelets to collagen via a specific receptor in the platelet membrane. ¿Cómo actúa el factor tisular con la superficie plaquetaria? Es más, podemos observar un gránulo alfa conteniendo sus factores de crecimiento. The resulting change of shape of the platelet from its resting state into the dendritic form indicates activation. The activated platelet in turn releases prothrombotic molecules such as adenosine diphosphate, ADP. By binding to its receptors, ADP induces aggregation. And recruits further platelets to the site. Con este video, espero que ya les haya quedado claro cómo es la activación plaquetaria y podamos proseguir la clase. Después de haberles explicado sobre activación plaquetaria, espero que estén en la capacidad de decirme qué es plasma rico en plaquetas y qué es plasma rico en factores de crecimiento. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Son diferentes? Si después de haberme escuchado piensa que el plasma rico en plaquetas es lo mismo que plasma rico en factores de crecimiento, yo le recomiendo que vuelva a escuchar nuevamente el video, ya que el plasma rico en plaquetas puede ser un plasma rico en plaquetas pero sin factores de crecimiento, o puede ser un plasma rico en plaquetas con factores de crecimiento. La diferencia es que un plasma rico en plaquetas con factores de crecimiento nos quiere decir que estas plaquetas no han sido activadas y preservan sus factores de crecimiento. En cambio, un plasma rico en plaquetas sin factores de crecimiento quiere decir que en verdad es rico en plaquetas, pero sin factores de crecimiento. Por consiguiente, si es que usted ha logrado entender este concepto, podemos decir que el plasma rico en factores de crecimiento es el nuevo nombre o el nuevo término que tenemos que utilizar para esta terapia. Es más, si queremos ser más exquisitos, podemos usar bioestimulación con plasma rico en factores de crecimiento. Entonces,
les doy una imagen más para reforzar los conocimientos ya adquiridos. En la mano izquierda tenemos una plaqueta. ¿Es una plaqueta activada o sin activar? Si pensaste que es una plaqueta sin activar, estás en lo correcto. Es una plaqueta sin activar porque conserva sus gránulos alfa y por ende preserva sus factores de crecimiento. Por otro lado, tenemos a la mano derecha una plaqueta una plaqueta ya activada que no presenta sus factores de crecimiento. Entonces, les hago la siguiente pregunta. Si nosotros obtenemos estos tubitos ya centrifugados, nosotros, ¿qué tipo de plaqueta quisiéramos que estén contenidos en la parte de zona de plasma rico en plaquetas? ¿Plaquetas activadas sin factores de crecimiento o plaquetas sin activar con sus factores de crecimiento? Nosotros queremos plaquetas sin activar, que todavía presenten o contengan sus factores de crecimiento y no queremos plaquetas activadas. Consideraciones generales. ¿Qué tenemos que tener en cuenta antes de usar o antes de realizar el plasma rico en plaquetas? Tenemos que tener en cuenta y definir qué es el plasma rico en plaquetas. Si nosotros nos ponemos a buscar en internet, podemos encontrar que el plasma rico en plaquetas es aquel valor de plaquetas que supere las 600.000 plaquetas por microlitro. Seguimos buscando, es aquel valor que duplique el valor basal de plaquetas. Seguimos buscando, es aquel valor que sobrepase el 1.000.000 de plaquetas. Sin embargo, ninguno de estos tres conceptos anteriores tiene un sustento médico. Son ideas que se les ocurrió a los que redactaban sus páginas de internet. El único concepto que he encontrado con fundamento o sustento teórico es el siguiente, ¿no? PRP con efecto terapéutico es aquel valor que esté por encima de las 800.000 plaquetas. Esto es el único concepto que tiene un fundamento teórico basados en estudios experimentales y metaanálisis. Y este concepto lo encontré en la siguiente referencia bibliográfica. También dicen que el volumen de plasma autólogo que contiene una concentración de plaquetas superior al nivel basal se le puede considerar plasma rico en plaquetas. Por consiguiente, los dos únicos conceptos con fundamento científico y con evidencia científica son los dos que se les está mencionando a continuación. Quería mencionarles o quería hacerles hincapié que en España se ha redactado un informe de la Real Academia o un informe de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios sobre el uso de plasma rico en plaquetas. Es un paper que da los protocolos o los lineamientos desde la extracción sanguínea, procesamiento y aplicación del PRP. Y lo más importante de recalcar que en España al PRP lo consideran como medicamento. Esto es un resumen y lo pueden encontrar en el siguiente link o en la siguiente página web para que puedan descargar todo el documento de la Real Academia o de la Real Agencia Española del Plasma Rico en Plaquetas. Bueno, hasta aquí la primera parte del curso online de Plasma Rico en Plaquetas. Si ustedes tienen alguna duda, consulta, pueden escribirme a mi correo electrónico que es sale53722cf, c de casa, f de Fernando, @gmail.com, que responderé o aclararé todas las dudas que puedan tener con el tema de plasma rico en plaquetas y activación plaquetaria.